¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta sucesión del día de hoy de matemáticas. Y espero que ya estén emocionados porque estamos en un espacio en el que nos vamos a poder divertir y sobre todo aprender. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Diana Florisa Cortés Moreno. Y con ella vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de matemáticas de sexto grado. Maestra, bienvenida. Muchas gracias. Nuevamente aquí con ustedes. ¿Cómo están? ¿No interrumpimos alguna otra actividad? Te noto muy concentrada en tus pensamientos, María. ¿A mí? Ay, sí, maestra, perdón. Es que justo estaba pensando en todo lo que hemos aprendido de matemáticas a lo largo de estas lecciones. Muy bien. Me gustaría que nos compartieras tus reflexiones. Pues estaba pensando en las diferentes clases de números que hemos visto hasta el momento y para lo que nos sirven. Sin ellos no podríamos contar, ni pesar, ni medir, nada. No podríamos hacer nada. Así es. Por ejemplo, los números naturales son necesarios para contar cosas que hay en tu alrededor. En el mismo salón de matemáticas encontramos muchos objetos que se pueden ilustrar la utilidad de los diferentes tipos de números. Es totalmente cierto. Pero también nuestros alumnos y alumnas se darán cuenta de la utilidad de los números naturales al tener la necesidad de contar. Efectivamente, veamos algunos objetos que podrían contar y que están al alcance de todos. Ahí vemos que José en su mesa ve 3 platos. Emma, por ejemplo, tiene 4 gallinas en su patio. Y María, mi tocaya, usa una serie de 100 focos. Aquí observamos los números naturales, 3, 4 y 100. Maestra, ¿y cómo utilizamos los números decimales? Buena pregunta. Ahora piensen cómo utilizarían los números decimales para contar, pesar o medir cosas que están a su alrededor. A mí se me ocurren algunos ejemplos. Adelante, María, por favor. Muéstranos. Por ejemplo, compré 1.5 metros de plástico para forrar mis cuadernos. En mi cabello uso un moño que hice con 1.25 metros de listón. La talla que compro de zapatos es del 23.5 o 23.5, como le decimos comúnmente. Y el transporte que utilizo me cobra 6 pesos con 50 centavos. Como pudimos observar, los números decimales también los encontramos todo el tiempo a nuestro alrededor. Y ahora lo veo más claramente. Los decimales también están en todas partes. Cuando compramos algo, cuando medimos, cuando pesamos algo, y así los podríamos seguir. Exactamente, María. Por ello es importante conocer un poco más sobre estos números y precisamente de eso se trata el desafío que veremos el día de hoy. Abran su libro de texto en la página 73, desafío 36. También necesitaremos una hoja o cuaderno para realizar notas, lápiz, goma, lápices de colores y regla. Y tendremos oportunidad de repasar y profundizar en el tema de los números naturales y decimales. Y el desafío se llama ¿cuál es el sucesor? Ustedes en casa, ¿saben cuál es el significado de la palabra sucesor en matemáticas? Pues la palabra sucesor significa el que sigue o el siguiente. Efectivamente, el sucesor de los números es aquel que le sigue inmediatamente, es decir, que entre un determinado número y su sucesor no hay otro número. Y nuestra consigna dice, en parejas, si están acompañados o acompañadas por alguien o solas y solos, lleven a cabo la siguiente actividad. 1. Representen en una recta numérica los números naturales indicados e identifiquen entre ellos un tercer número natural. ¿Qué tipos de números son los que nos presenta la actividad? Son números naturales. Muy bien, en tu libro hay una recta para localizar los números del inciso A y otra para localizar el inciso B. ¿Cómo los colocarías estos números en cada una de las rectas? Ustedes allá en casa, por favor, escríbalos en su libro como elijan. Si les es posible, utilicen lápices de color para que puedan distinguirlos mejor. María, ¿cómo se te ocurre a ti que podríamos ubicar el 6 y el 8 en la primera recta y el 4 y el 5 en la segunda recta?
Seguramente, cada uno y cada una de ustedes colocaron sus números en una ubicación diferente a la que nos propuso María. Está bien, no la cambien. ¿Por qué elegiste colocar los números de esa forma? Porque en una numeración primero va el 6 y luego va el 8, y el 4 va antes que el 5. Como se darán cuenta, María se basó en el orden de los números, lo cual seguramente también tuvieron en cuenta ustedes. Y ya que ya localizamos los números que nos piden en la recta, Diana, ahora ¿cómo localizamos un tercer número natural entre ellos? ¿Se les ocurre alguna manera de hacerlo? Considerando la ubicación de los números que realizaron, coloquen en cada recta un tercer número natural que estará entre los dos que ya pusimos. Pueden hacerlo ahora con un color diferente. María, ¿ya tienes lista tu propuesta? ¿Nos la compartes? Claro que sí. Como entre el 6 y el 8, en una numeración de 1 en 1 está el 7, entonces podemos colocar el 7 en medio y a la misma distancia entre el 6 y el 8. Pueden comparar sus respuestas con las de la imagen que se proyecta, considerando el orden de los números. Quedarían 6, 7, 8. En la segunda recta puedes aplicar lo mismo que en la primera. Podemos localizar un número natural entre el 4 y el 5. ¿Qué piensan? ¿Tú crees que eres María? Es que lo primero que estoy notando es que ya no hay números naturales entre el 4 y el 5. Exacto, no hay. Como verán, aquí no podemos aplicar el mismo criterio. ¿Qué podemos hacer entonces para encontrar un número entre el 4 y el 5? ¿Qué números podemos localizar entre el 4 y el 5? Observemos la recta e intentemos responder estas preguntas. Les voy a proponer una idea. Para identificar algunos números entre el 4 y el 5, tomen su regla. Si no tienen una a la mano, pueden observar la nuestra. En la regla, localicen el 4 y el 5. ¿Ya lo tienen? María, ¿ya lo tienes? Ya, aquí tengo nuestra regla y aquí tengo el 4 y el 5. Observa el espacio entre el 4 y el 5. ¿Qué ves? ¿Qué hay entre el 4 y el 5 en la regla que tienes? Pues en esta regla no lo podemos ver con tanta claridad. Sin embargo, los alumnos que nos acompañen en sus casas van a ver que en sus propias reglas encontrarán unas rayas chiquititas entre el 4 y el 5. Y esas rayitas chiquititas nos indican los milímetros. Así es. ¿Ya las vieron ustedes también? En la regla encontramos centímetros y milímetros. Los milímetros son pequeñas divisiones que se hacen entre un número y su consecutivo. Ahora vuelvo a preguntar, ¿qué números en medio del 4 y el 5 hay? ¿Qué dirías, María? Pues diría que claro que encontramos números en medio de estas dos, del 4 y el 5, pero no son enteros. Son números, lo vimos la sesión pasada, números decimales. Exactamente. Seguro que muchos de ustedes ya sabían que entre los números naturales están los números decimales. Para que se observe con mayor claridad, aquí tenemos una ampliación del espacio que hay entre el 4 y el 5. Veámoslo. Tenemos el 4, tenemos el 5 y en medio están las rayitas que menciono. Esas rayitas son 9. Cada una representa una parte de un número natural, es decir, un número decimal. Si comenzamos en el 4, al avanzar hacia la siguiente rayita, ¿en qué número estaré? Pues estaremos en el 4 más un décimo, porque el espacio que hay entre el 4 y el 5 lo dividimos en 10 partes. ¿Y así estuvo bien, maestra? ¿Así lo escribimos? Falta el punto entre el 4 y el 1. Así, 4.1. Separar la parte entera de la parte decimal. Entonces en medio del 4 y el 5 encontramos varios números. Así es, vamos a encontrar el 4.1, 4.2, 4.3,
4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 y 4.9, porque entonces ahí ya entra nuestro siguiente entero. Todos estos números van a estar entre el 4 y el 5. Después de estas actividades que hemos hecho, ¿podrían decir cuál es la respuesta del inciso B? ¿Qué dices, María? Que entre 4 y 5 no hay números naturales. Muy bien. Veamos ahora qué indicaciones tiene la actividad 2. Muy bien. En la actividad 2 dice: representen en una recta numérica los números decimales indicados e identifiquen entre ellos un tercer número decimal. Seguimos trabajando con rectas, pero ahora vamos a localizar específicamente números decimales. Tenemos que encontrar un tercer número entre los que nos dan el inciso A. Tenemos 1.2 y 1.3. ¿Qué se te ocurre hacer para encontrar más números decimales? Pues, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre a quienes están viendo la clase? Pueden comentar con quienes les están acompañando para intercambiar ideas y opiniones. Maestra, yo tengo una idea. Yo voy a buscar la respuesta como lo hicimos en la actividad anterior. Adelante, María, compártenos por favor cómo piensas encontrar más números. Pero recuerden que cada quien es libre de elegir cuál será el camino que tomará para llegar a la respuesta. Si alguien ya la tiene, al terminar la actividad, verifiquen que sea el mismo resultado. Pues igual que en nuestro ejercicio anterior, podemos agrandar el espacio entre el 1.2 y el 1.3 y así al agrandarlo vamos a encontrar más números. Muy bien, María. A primera vista, el 1.2 y el 1.3 pareciera que están pegados, es decir, que ya no hay más números en medio. Pero si ampliamos el espacio que hay entre ellos, descubriremos nuevos números decimales. Así es. Encontramos entonces los números 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28 y 1.29. Por lo tanto, la respuesta al inciso A de la actividad 2 puede ser cualquiera de estos números. ¿Ustedes cuáles descubrieron y qué procedimiento usaron para encontrar esos números? Comparen sus respuestas, registren las que sean necesarias en los espacios correspondientes en su libro de texto. Anoten también el proceso que siguieron para encontrar la respuesta, pues puede serles muy útil en algún otro momento. Vayamos al inciso B. ¿Será más difícil que el anterior? ¿Qué opinas, María? No, yo creo que no está difícil, porque podríamos aplicar lo visto en clase y repetir el procedimiento que hicimos para resolver el inciso A. Bueno, pues entonces respondamos el inciso B usando el procedimiento anterior. Veamos el libro de texto, pero les recuerdo a quien no esté viendo que no es forzoso que ustedes lo resuelvan de esta forma. Puede haber varios caminos para llegar al mismo resultado. Aquí tenemos el 1.23 y el 1.24. Al ampliar el espacio entre ellos, yo sé, encontramos más números decimales. Ahora ya estamos en posibilidad de plantear a nuestras alumnas y alumnos otro reto. ¿Quieren? Por supuesto, nos encantan los retos, ¿verdad? Este ya es un poco más fácil, pero estoy segura de que con todas las actividades que realizamos hoy van a encontrar uno o varios caminos para resolverlo. La pregunta es, ¿qué números podemos encontrar entre el 87.66 y el 87.67? ¿Habrá algún número entre ellos? ¿Cuál será? Podemos imaginar que ponemos el 87.66 arriba y el 87.67 abajo en este cuadro, o escríbanlo en sus libretas si es mejor para ustedes. Yo voy a imaginar que agrandando el espacio entre ellos, ahí voy a encontrar los que estaban escondidos en medio. ¿Ustedes en casa ya los encontraron también? Comparemos las respuestas con la siguiente imagen y descubriremos el misterio.
¿Cómo estuvieron sus respuestas? A ver, tal cual como lo sospechaba. Los números que ahora encontramos en medio de las cantidades ocupan 3 posiciones después del punto. Maestra Diana, ¿pero eso sucede siempre? Tú dime, ¿crees que siempre suceda eso en los números decimales? Comparte con nosotros lo que piensas. Pues yo pienso que sí. Pero entonces, ¿se vale que a los números decimales siempre los siga dividiendo? ¿Crees que se vale o no se vale? Pues yo creo que sí. Pero entonces cada vez serán pedazos más chiquitos y luego otros más chiquitos y luego otros más chiquitos y así hasta el infinito. Tienes toda la razón. Siempre podremos dividir el espacio que hay entre 2 números decimales en otros más pequeños y luego el que hay entre estos en otros más pequeños y así seguir, como dices tú, hasta el infinito. Y por supuesto, esas partes cada vez serán más y más pequeñas. Bueno, es momento de reflexionar sobre lo que hemos visto hasta aquí. Recordemos que en varios momentos de la sesión hemos ampliado con nuestra imaginación el espacio entre 2 números para saber si entre ellos existen otros números parecidos a ellos. Ya vimos que entre 2 números naturales consecutivos podemos encontrar otro número natural. Pero recuerden, ¿qué sucede con los números decimales? Ahí descubrimos que podemos encontrar siempre muchos más números decimales entre ellos. Maestra, propongo que veamos cómo se insertaron los decimales entre los números que había al principio de la lección. Empecemos con los números entre el 4 y 5 y registren su descubrimiento en su libreta. Este ejercicio nos dio la oportunidad de descubrir que entre 2 números naturales hay otros números que son distintos de los números naturales y se llaman números decimales. Después analizamos los números que había entre 2 números decimales. Y por último, analizamos los números que hay entre otros 2 números decimales, 1.23 y 1.24. Todo lo anterior nos permitió darnos cuenta que entre 2 números naturales no hay otro número natural si son consecutivos, pero que entre 2 números decimales siempre habrá otros muchos números decimales. Así es, y además, al momento en que también ampliamos el espacio entre 2 números decimales, siempre encontraremos más números decimales. Niñas, niños, ¿anotaron estas conclusiones a las que llegamos hoy? La primera es que entre 2 números naturales consecutivos no existe otro número natural. Y la segunda es que entre cualquier par de números decimales siempre podemos encontrar muchísimos números decimales. Los números son infinitos. Sí, en eso se parecen a las estrellas. Ay, maestra Diana, me encantó la clase de hoy. Aprendimos cómo descubrir números que parecen que no existen, pero ahí están. Muchas gracias por la atención prestada a la clase y por su disposición para realizar en casa las actividades. Mañana las y los esperamos para seguir aprendiendo y descubriendo juntas y juntos las maravillas de los números. Así es, les invitamos a seguir buscando y explorando los números enteros y los números decimales. Y pueden compartir sus descubrimientos con sus familias y con sus compañeros, compañeras y profesor o profesora. Hasta mañana. Gracias, maestra Diana. Muchas gracias, María. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con ¿cuál es el sucesor de matemáticas de 6º grado? Y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Nos vemos, hasta la próxima.